Hola amigos de toda Centroamérica, les acompaña Ana Karina Villalba y en nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes en CB24, los invitamos a ver nuestro resumen semanal de noticias de toda la región. Esto es Noticias Centroamérica. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Por este tipo de declaraciones lo conocieron en el mundo y en su tierra como la voz de los sin voz. En esta edición conoceremos un poco más de cerca a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Les mostraremos su pueblo y conversaremos con sus familiares. Es una gran cosa, una alegría para uno y para todo el pueblo también, porque nosotros no creímos que iba a ser tan luego porque hay otros que lo han beatificado y han tardado. Yo le pido a él para cualquier cosa que yo quiera un milagro, pues yo sé que él me lo hace. En Guatemala, los escándalos de corrupción y la renuncia y cese de funcionarios de gobierno hace que a criterio de algunos analistas, el mandatario Otto Pérez Molina vaya quedando diezmado a pocos meses para que acabe su gestión. Grupos opositores a la construcción del canal interoceánico en Nicaragua consideran que el megaproyecto es un riesgo ambiental para el lago Cocibolca y cuestionan los mecanismos para dar en concesión la megaobra. Hay que recordar que el chino Wang Jing es dueño del lago, de la tierra, de la atmósfera y de lo que está debajo del agua y debajo de la tierra. O sea que cualquier cosa que vayamos a necesitar o hacer sería dueño Wang Jing y su gente. Según un informe del Banco Mundial, la falta de dinero se convierte en el principal obstáculo para que una persona tenga una cuenta bancaria en América Latina y el Caribe. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Esta semana en Centroamérica la atención la tiene acaparada la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero. En CB24 visitamos su pueblo, el pueblo salvadoreño de Barrios, y allí pudimos conversar con sus familiares y conocer algunas incidencias de su vida privada. Vamos a escuchar de inmediato los detalles de este trabajo especial. Entre las montañas del norte de San Miguel asoma Ciudad Barrios, tierra de historia cafetalera y cuna de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el nuevo beato de la Iglesia Católica. No, iba a las comunidades, a la ermita. ¿Se acuerda usted, doña Vilma, cómo era Monseñor Romero? Cuéntenos. Era simpático. Aquí en Ciudad Barrios hay mucho entusiasmo por la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien para muchos ya estaba considerado como un santo. Desde el mercado hasta la plaza central, Romero está en el día a día de los habitantes de esta pujante localidad. Ana Fuentes lo lleva en su camiseta como San Romero de América. Ya lo considero un santo. ¿Usted le pide a él? Yo le pido a él para cualquier cosa que yo quiera un milagro, pues yo sé que él me lo hace. Fue en esta casa de esquina, hoy de cemento y metal, antes de barro y bajareque, donde nació Monseñor Romero, quien tuvo una infancia comprometida con las responsabilidades de sus padres. Monseñor Romero, su infancia pues aquí en Ciudad Barrio fue muy poca, llegó hasta los 13 años. Su papá era telegrafista, él le ayudaba a su papá a andar repartiendo telegramas. Un museo dentro de la iglesia San Pedro Apóstol muestra su vida. A los 15 años abandonó la ciudad para ingresar al seminario. Luego estudió teología en Roma y siendo arzobispo de San Salvador, fue asesinado mientras oficiaba misa en 1980. Esta escena del cáliz y de su sangre está plasmada en un mural dentro de la parroquia. Como el lema de su beatificación lo dice, mártir por amor. Ese mártir por amor es mártir por amor a los pobres, por amor a la iglesia, por amor a la justicia, por amor a su pueblo. Ahora Romero inyecta a la comunidad católica y a sus sacramentos su vida y su martirio, y a los jóvenes de Ciudad Barrios su energía, quienes rinden honor al beato con una radio en su nombre. Nos sentimos alegres ya que tenemos un santo en Ciudad Barrio
Y no es solo la alegría en Ciudad Barrios, sino que es para todo el mundo entero. En Ciudad Barrios, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. La familia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador está muy feliz por el honor que ha recibido la voz de los sin voz, el ahora llamado San Romero de América. Doña Irlanda Galdames vive en Ciudad Barrios y tiene su casa repleta de fotografías de su primo hermano, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El hijo mío es que ha conseguido y las ha mandado. Una pintura que está ahí está más reciente, hace poco la mandó. La otra que está aquí la hemos tenido siempre allí como en un altarcito. En su infancia, Monseñor Romero ayudaba a su padre a repartir telegramas y aprendió el oficio de la carpintería. En Ciudad Barrios siempre se le recuerda cómo manifestaba su amor por los pobres. Un señor carpintero que fue donde él, dice que estuvo de pequeño aprendiendo a carpintero, contó que una vez él le daba todo el que iba a pedir comida, ¿no? Y la muchacha le fue a decir, mire, monseñor, ya solo su comida está y que pide, désela, de que se queden comer el por darle a la... Desde los 14 años, Romero ingresó al Seminario Menor de San Miguel. Su vocación por el sacerdocio lo convirtió en arzobispo de San Salvador. A Romero se le conoció como la voz de los sin voz, porque denunciaba las injusticias cometidas contra su pueblo. Que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Siendo pastor, Romero fue asesinado en medio de una convulsión política. Sí, que estábamos con mi hermana y otras amigas y cuando yo no me acuerdo que nos vino a avisar, sería que oyeron en radio o les avisaron, no sé, pero ellos nos vinieron a decir y ya fue una cosa que empezamos a llorar, a preocuparnos. Es una gran cosa, una alegría para uno y para todo el pueblo también, porque nosotros no creímos que iba a ser tan luego porque hay otros que lo han beatificado y han tardado. En Ciudad Barrios, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Al regreso de estos compromisos comerciales, les contamos cómo evoluciona la crisis de la presidencia en Guatemala. Más cambios de funcionarios y más escándalos de corrupción rodean la crisis que enfrenta la presidencia de Guatemala al final del periodo del presidente Otto Pérez Molina. Vamos de inmediato a revisar detalles de lo que ha ocurrido en los últimos días. A pesar de manifestaciones masivas de rechazo a su gestión y de incluso la solicitud de que renuncie, el presidente Otto Pérez Molina reiteradamente ha mencionado que tiene un mandato constitucional y que él va a cumplirlo. Con el ministro de Gobernación hablamos sobre algunos señalamientos que han hecho sobre contrataciones que se han dado. Y el mismo ministro me dijo que él estaba en la mejor disposición de no quedarse como atrincherado, sino que al contrario, poder salir, dar la cara y enfrentar cualquier situación de estas que se pudiera estar señalando al Ministerio de Gobernación. 3 años y medio duró la gestión de Mauricio López Bonilla, quien renunció al cargo de ministro de Gobernación. Todo esto para evitar suspicacias en torno a un eventual entorpecimiento de investigaciones que se pudieran dar sobre su administración. El ministro no es responsable directamente por facturas que se emitan por allá en algunas de las subdirecciones de la PNC o del sistema penitenciario. Sería imposible. Este ministerio tiene 42,000 personas. Ni siquiera, hablando con empresarios, se tiene la dimensión de lo que es dirigir y administrar 42,000 personas. Entonces hay diferentes niveles. Analistas consideraron que los cambios en el gabinete de gobierno no son suficientes para satisfacer la demanda ciudadana de reformar la administración pública y que es un malestar ciudadano que parece no tener fin. Creo que si no vemos nada interesante de planteamiento en los próximos días, creo que de poca utilidad le va a ser a este gobierno
el nuevo vicepresidente, porque los dos se van a seguir hundiendo en la pantano que ya es esta crisis. Y la gente lo que quiere ver son reformas, no quiere ver cambio de caras, cambio de nombres, quiere que se exprese con decisión reformas concretas. Según sectores de la sociedad civil, la salida del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, representa un duro golpe para el presidente Otto Pérez Molina, ya que era uno de sus más allegados ministros. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. La Asamblea Nacional designó a los jueces de garantía y al fiscal que se encargarán del caso contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, por supuestos delitos contra la libertad, la administración pública y la integridad sexual de menores. Los diputados de la Comisión de Credenciales, Ana Matilde Gómez, independiente, Kathleen Levy, del Partido Oficialista Panameñista, y Héctor Valdés Carrasquilla, del partido opositor Cambio Democrático, fueron designados para conformar la subcomisión en el proceso que sigue la Asamblea Nacional al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, que al igual que el magistrado Alejandro Moncada Luna, será investigado bajo los conceptos del sistema penal acusatorio. Vamos a trabajar de cara a constituir un tribunal justo, de equilibrio, donde haya justicia, donde nos fundamentemos en la Constitución y nuestras leyes panameñas, y de ahí entonces le corresponderá al señor fiscal de la causa iniciar las investigaciones correspondientes. Por otra parte, el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión judicial escogió al diputado panameñista Jorge Alberto Rosas como fiscal para investigar las denuncias contra el magistrado Benavides. A través del sistema penal acusatorio se contemplan 4 etapas en la Asamblea Nacional: la admisión, la investigación, la práctica de pruebas y el juzgamiento en la comisión. El abogado del magistrado Benavides reconoció que los procedimientos están apegados a la ley. Sin embargo, reiteró que no existen pruebas de peso que incriminen a su defensa y que a su juicio la investigación se ha convertido en un show mediático que busca perjudicar la imagen del magistrado. Esta falsa y temeraria denuncia, así que nosotros vamos a traer certificaciones de que incluso ni siquiera existen esos menores. Así que nosotros vamos a probar, vamos a esperar, que eso es lo que nosotros queríamos, que se constituyera el tribunal, y una vez constituido el tribunal nosotros vamos entonces a presentar las pruebas que tenemos. Se espera que luego de estas designaciones el fiscal encargado del caso tendrá un periodo de 2 meses para presentar ante la subcomisión de credenciales las pruebas en contra del magistrado Víctor Benavides. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Representantes del movimiento Defensa y Soberanía del Lago de Nicaragua continúan las protestas por la construcción del canal interoceánico y el impacto ambiental que podría tener. El próximo 13 de junio se realizará una marcha nacional en el departamento de Chontales al cumplirse 2 años de aprobada la Ley 840 del Canal Interoceánico, donde la obra pondría en riesgo el agua potable que consumen del lago Cocibolca los ciudadanos, según líderes comunitarios. Es una lucha pacífica y no queremos confrontación, no queremos derramamiento de sangre. Ahí va a ser la marcha, esperamos más o menos entre 20 y 30,000 personas. Hay que recordar que el chino Wang Jing es dueño del lago, de la tierra, de la atmósfera y de lo que está debajo del agua y debajo de la tierra. O sea que cualquier cosa que vayamos a necesitar o hacer sería dueño Wang Jing y su gente. Mientras tanto, organismos de oposición de la sociedad civil cuestionan al gobierno al haber entregado una concesión por 50 años al empresario chino Wang Jing, prorrogables a otro periodo igual para administrar y construir el canal sin haber realizado previamente los estudios ambientales del megaproyecto. Por su parte, diputados oficialistas afirman que la protesta es parte de la libertad de expresión que existe en esta nación. Al mismo tiempo, destacan que el canal desarrollará la economía del país y es un sueño de todos los ciudadanos. Vos sabés que Nicaragua es un país donde hay libertad de expresión y todos los ciudadanos tienen el derecho a pronunciarse. Lógicamente hay que estar claro en el país es que el proyecto del Gran Canal es un proyecto vital para la economía nacional, ¿verdad? Es un sueño histórico que hemos tenido los nicaragüenses y yo creo que hay que entender la importancia y la trascendencia de este canal, pues de esta obra. A nivel nacional, más de 40 marchas se han realizado en contra de este proyecto que pretende unir la región del Pacífico con el Caribe. El canal interoceánico tiene una inversión económica aproximadamente de $50,000 millones y el gobierno estima reducir la pobreza con este megaproyecto. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. Al regreso de los compromisos comerciales hablamos de qué país de la región tiene una población más bancarizada.
3 meses de decrecimiento económico acumula el sector agropecuario en Costa Rica. A esta situación se agregan los altos costos de producción, un débil papel del Estado en el apoyo al sector agropecuario y también los fenómenos climáticos de los últimos tiempos. Vamos a ver detalles. El índice mensual de actividad agropecuaria en Costa Rica reveló una desaceleración en el crecimiento económico de este sector desde mayo del 2014, ubicándolo con un menos 3.36% en la caída de la producción. A esto se le suma que en el primer trimestre del presente año las exportaciones agrícolas, pecuario y agroindustrial disminuyeron un 2.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, el país dejó de percibir unos 23 millones de dólares. Creemos que la economía hay que soltarla un poquito, que debiera haber un poquito de evaluación, que debiera haber un aumento en el crédito, que debiera ponerse esto a funcionar, porque nada seguimos con números tan estables si la producción se nos va cayendo. Nosotros queremos seguir produciendo, aumentar las áreas y queremos exportar más, producir más, pero no tenemos condiciones. Después tenemos un acoso ambiental terrible, unas leyes en el Congreso que ¿para qué sembrar más si vamos a tener, si todo lo que hacemos está mal hecho? Según la promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, las ventas de productos agrícolas al extranjero entre enero y marzo cayeron un 7%, perdiendo unos 48 millones de dólares en ganancias. El sector pecuario y pesquero se suma a estas cifras negativas con un menos 7.2% de las exportaciones. La piña es uno de los cultivos que ha sufrido los factores negativos que inciden en el mercado internacional y a esto se le suma la reducción de productores. Eran 750, en este momento hay 880 productores de piña, 750 pequeños, 95 medianos y 35 grandes. Hace 3 años eran 1.400 productores. ¿Cuántos se han desaparecido? Más o menos 520 productores. ¿Qué es lo que ha pasado? Costos de producción, tipo de cambio, revaluación de la moneda y el acoso ambiental. Eso es lo que más le señalan a usted los agricultores. La Cámara de Agricultura y Agroindustria rescata el salario mínimo que percibe este sector en Costa Rica en comparación con los demás países de la región, alcanzando los $457. Y muy por debajo de esta cifra se ubica Nicaragua con una remuneración de $113 mensuales. Sin embargo, el gremio señala la diferencia que se deja de percibir por las cargas sociales. De igual manera, insisten en que la situación negativa por la que está pasando el sector agropecuario no va a mejorar a corto plazo y advierten que el desempleo en las zonas rurales podría incrementar. ¿Por qué no va a mejorar? Porque no hay producción nueva, no hay nuevas siembras, no ha aumentado, más bien han disminuido. Usted tenemos 45.000 hectáreas de banano y hace 6 años son 45.000 hectáreas de banano y punto. Lo que tenemos de piña más bien se ha reducido, va para atrás. ¿Quiénes se han reducido? Los pequeñitos, son los que más han sufrido esta crisis. Y es que precisamente la encuesta nacional de hogares señaló que entre el 2010 y el 2014 se perdieron más de 71.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario del país. Desde San José, Costa Rica, Natalia González, CB24 Noticias. Un vuelo rasante por noticias importantes de toda la región. Esta es la agenda informativa de Noticias Centroamérica. Panamá recibirá más de 31 millones de dólares de Estados Unidos este año para luchar contra el narcotráfico y las pandillas. El dinero será utilizado para entrenar a agentes de seguridad, mejorar el sistema penitenciario, completar la reforma judicial y fortalecer la vigilancia marítima. En Costa Rica, el Sistema de Banca para el Desarrollo aportará 75% de los fondos del plan de rescate de empresas turísticas que mantienen deudas millonarias con la banca nacional. Este plan dará 10 millones de dólares para recaudación de préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas que fueron declaradas en esta categoría por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En Nicaragua, la factura petrolera pinolera finalizó el primer trimestre del año 2015 con una reducción interanual de más del 38%, es decir, sumó más de 174 millones de dólares, según un informe del Banco Central de Nicaragua. Según el documento, el comportamiento a la baja se debe a un menor volumen de petróleo adquirido y una reducción en el precio contratado del crudo. En El Salvador, el presupuesto para el gasto público del Estado en ese país excedió los 1.280 millones de dólares según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Esto significó 27% más de los 4.679 millones de dólares aprobados por los diputados para ese periodo. En
En Honduras, autoridades de la Secretaría de Salud Pública realizaron en estos días diversos operativos para combatir los criaderos de zancudos en la capital, Tegucigalpa. Según representantes del Ministerio de Salud Catracho, existen cerca de 15.000 casos de dengue y 25.000 de chikungunya. Cerramos en Guatemala. Durante los primeros 4 meses de este año, 772.000 turistas extranjeros visitaron este país, es decir, 3,7% más que en el mismo periodo del año 2014, cuando arribaron a Suelo Chapín 744.000 turistas. Estas cifras se desprenden de datos del Instituto Guatemalteco de Turismo. A esta nación arriban principalmente visitantes de El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Canadá, Nicaragua, Reino Unido, Costa Rica, Colombia y Alemania. Para unificar a toda Centroamérica, los grandes retos, mejorar la infraestructura vial y reducir la cantidad de trámites entre países, en especial en este momento que se trabaja para unificar las fronteras de Guatemala y Honduras. Aunque los gobiernos de Honduras y Guatemala auguran grandes beneficios para el tema de la unión aduanera bilateral, el sector privado asegura que de implementarlo habría grandes problemas. En este momento lo que la unión aduanera de Honduras, Guatemala, que es el tema que está en boga ahora, es un proceso que creemos que está un poquito demasiado corrido, o sea, se está corriendo mucho, creo que habría bastantes problemas. Sinceramente, como está y como se quiere llevar a la práctica en tan poco tiempo. El tema de la unión aduanera fue uno de los tópicos en el 32 Congreso Latinoamericano de Logística y Foro de Inversiones ALACAT 2015, donde los agentes de carga y operadores logísticos aseguran llevarán de cerca ese tema. Faltan muchos ingredientes para poder completar. Esperamos de aquí al 1 de diciembre, que es la firma del convenio o la puesta en marcha, pues poder avanzar, pero sentimos que el tiempo ya se nos está cortando mucho. En el Congreso, que duró 3 días y se desarrolló en San Pedro Sula, al norte de Honduras, los agentes de carga y operadores logísticos también propusieron mejorar el flujo comercial en la región mediante la reducción de restricciones en aduanas, así como la creación de una ventanilla única que facilite el trámite de las regulaciones y mejore la seguridad del transporte. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Continúa avanzando positivamente la bancarización de la región centroamericana, sin embargo con grandes contrastes. Mientras hay países como Costa Rica que tienen a su población mayor de 15 años ya sumando 50% bancarizado, tenemos otras naciones como Nicaragua que apenas alcanzan el 20%. Costa Rica encabeza la lista de naciones centroamericanas con la mayor bancarización, cifra que crece desde el año 2011. Según el Banco Mundial, el 65% de los costarricenses mayores de 15 años posee una cuenta bancaria. A este le sigue Panamá con un 44%. En tercer sitio está Guatemala. El 41% de los ciudadanos mayores de 15 años tiene una cuenta en el banco. Cuarto para El Salvador, quinto Honduras y cierra Nicaragua, país donde solo el 19% de la población mayor de 15 años posee una cuenta bancaria. El informe Global Fintechs, elaborado por esa entidad, recalca que Centroamérica es el lugar donde se reporta el mayor incremento en el acceso a servicios financieros, destacando que entre 2011 y 2014 el registro de cuentas bancarias aumentó un 50%. Por citar un ejemplo, en el 2011 el 45% de los costarricenses mayores de 15 años poseía una cuenta de banco. Solo 3 años después, esta cifra creció un 20%. Esta misma tendencia se repite en Panamá y Guatemala, pero el caso que destaca es El Salvador, país con el mayor crecimiento, ya que entre 2011 y 2014 el porcentaje de personas con cuentas bancarias aumentó 23%. El estudio menciona que entre los latinoamericanos y caribeños, zona que incluye Centroamérica, la principal razón para no tener una cuenta de banco es la falta de dinero, a lo que se suma en menor medida el costo de abrir una. Y hasta aquí llegamos en esta edición de Noticias Centroamérica. Les acompañó Ana Karina Villalba junto a todo este equipo que trabaja para ustedes en toda la región. Nos despedimos con imágenes y paisajes de drones. Disfruten.